Bien, muchachos, con todos, muy buenas tardes. Vamos a trabajar el capítulo del día de hoy, que es el capítulo del feudalismo. A los chicos que recién han entrado, bienvenidos, ya luego vemos la regularización de su asistencia. Muchachos, ¿qué es el feudalismo? Primero, esta es una etapa realmente de la historia. Tú sabes que las últimas tendencias en base a sistemas de producción, que realmente es una tendencia de mucha jerarquía, de mucho nivel, indica que el mundo ha atravesado por momentos que son procesos productivos: esclavismo, feudalismo, mercantilismo, capitalismo, y que de esa manera realmente debería dividirse la historia. La historia de manera tradicional lo dividimos nosotros en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, y es válido. O sea, hablar de edad antigua, media, moderna, contemporánea nos han enseñado siempre y nos ayuda a entender la historia. Sin embargo, esta división se menciona en la carátula y el título es que es la división de la historia universal. Pero Tigre, si tú te das un análisis, te vas a dar cuenta que realmente no representa la división de la historia universal, sino que representa realmente, muchachos, la historia de Europa. La Edad Antigua, por ejemplo, termina con la caída de Roma de Occidente, historia europea. La Edad Media termina con la toma de Constantinopla. Algunos hablan de los viajes de Colón, que ya conversaremos con mayor detalle de ese conflicto, de cuándo terminó la Edad Media, o con la toma de Constantinopla o con los viajes de Colón. Yo soy partidario de la toma de Constantinopla, porque incluso el viaje de Colón es una consecuencia de la toma de Constantinopla. La Edad Moderna terminaría con la Revolución Francesa. Entonces, si nos damos cuenta, es realmente la historia de Europa. ¿Por qué te menciono esto? Porque el feudalismo, hay nuevas corrientes que lo catapultan como una etapa de la historia. El esclavismo, el feudalismo, lo que te comentaba hace unos minutos. ¿En base a qué? En base a sistemas de producción. Y realmente, muchachos, eso es bueno, es adecuado, es positivo. Vamos a ver con el paso del tiempo a qué conclusión se llega. Pero exactamente, ¿qué es el feudalismo? Es un sistema político, social y económico en el cual el poder, la subordinación, se basa en la posesión de tierras, se basa en la posesión de tierras, en eso se basa el poder. La subordinación, en la posesión de tierras. Quien tenía más tierras, tenía más poder. Ese es el feudalismo, muchachos. Esa es la figura del mundo feudal, ese es el feudalismo. Ahora vamos a darte nosotros otro concepto relacionado con lo económico, lo que te hablaba de sistema de producción. ¿Cuál sería otro concepto? Es un modo de producción en el cual predominan las relaciones sociales de servidumbre y la propiedad sobre el feudo. Repito, es un modo de producción en el cual predominan las relaciones sociales de servidumbre y la propiedad sobre el feudo. La contradicción principal es entre el señor feudal y el siervo. La contradicción principal entonces es entre el señor feudal y el siervo. Eso es el feudalismo. Ahora, el feudalismo tiene su origen principalmente en tres aspectos claves. Se debilita la autoridad del rey. Como el rey ya no tiene tanto poder, entonces los pequeños reyes, los reyesuelos, los señores feudales, empiezan a tener más poder. Los señores feudales, repito, empiezan a tener más poder porque el poder central, el poder del monarca, el poder del rey, tiene menor jerarquía y tiene mayor peso en ese territorio, posesión de tierra, en ese sitio, el poder del señor feudal. Y recuerda siempre que el poder lo basa la tierra. Quien tenía mayor posesión de tierra tenía más poder. Pero no solamente eso. También, por ejemplo, podemos ver el origen del feudalismo en los siguientes aspectos. Hay una crisis del sistema esclavista. Muchachos, ya la producción esclavista no era la misma. ¿Por qué? Porque los esclavos eran sometidos pues a regímenes bastante crueles. Pero no solamente sobre eso, ya se rebelaron. Los esclavos van a ir contra los patrones, contra los amos, contra los capataces, contra los dueños. Entonces hay una crisis del esclavismo. Ya el sistema es prácticamente insostenible. Había que entender, pero no podíamos dejar de que produzca. Entonces había que entender de que se tenía que convencer
a ese esclavo que tenía que producir, pero que era dueño de algo. ¿Dueño de qué era? De parte de la producción. Y eso ya cambia, ya no sería esclavismo, sino sería feudalismo. ¿Qué más? Hay un establecimiento del colonato. Reyesuelos que tienen poder sobre tierras lejanas para poder hacer que las tierras produzcan. Cae el imperio carolingio. La desintegración del imperio carolingio con el tratado de Verdún. Recuerda que divide el imperio carolingio en tres, para Carlos el Calvo, lo que es hoy gran parte de Francia, Luis el Germánico, lo que es hoy gran parte de Alemania, y Lotario, que recibe la zona de Lotaringia, que hoy es el norte de Italia. Pero ¿cuál es la idea aquí? ¿En qué influye como origen del feudalismo? Que era un gran reino que se ha fragmentado, y cada fragmento tiene un propio monarca, un señor feudal. Y esa era la idea, ¿no? Que el poder central se fragmenta en el poder de los señores feudales. Las invasiones bárbaras, ¿por qué? Porque esas nuevas invasiones de rumanos, búlgaros, eslavos, entre otros. Porque los bárbaros están en una nueva oleada migratoria y llegan a tierras que no les pertenecen. Algunos someten, pero no era característica general. Llegan, oye, nos están persiguiendo, tenemos inconvenientes, buscamos nuevas tierras. Vamos a trabajar tus tierras y vamos a darte la tributación del caso. Y el dueño de esas tierras aceptaba. Una relación feudo-vasallática. Alguien que trabaja la tierra y alguien que se beneficia con ese trabajo. Pero realmente ambos se beneficiaban porque el que trabajaba la tierra, Tigrecito, eran justamente los que iban a sacar provecho con una economía de autosubsistencia. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque mira, elementos del feudalismo. Vamos a destacar, Tigrecito, tres elementos fundamentales: el feudo, el señor feudal y el vasallo. Y elementos complementarios, vamos a ver los villanos y los siervos. Vamos con el feudo. ¿Qué cosa es el feudo? ¿Qué es el feudo? Vamos a leer por aquí. Mira lo que dice. Es la unidad económica, social y política. Repito, es la unidad económica, social y política. Eso es un feudo, una unidad económica que tiene su propio gobernante. Entonces tiene un propio mandatario que lo marca también como una unidad política. Todos pertenecen a ese señorío feudal. Entonces tiene una unidad social, unidad económica, unidad social, unidad política. Es la reducción a un territorio, feudo. La característica fundamental del feudo era la tierra, recuerda, era que te daba una autarquía económica. ¿Y qué es una autarquía económica? Tigrecito, la autarquía económica hace referencia a un autoabastecimiento. El tener una economía en la cual rige la autarquía, vamos a tener que el mismo suelo produce lo que necesita el pueblo para alimentarse. Hay una abastecimiento de productos. Hay un autoabastecimiento de productos, Tigrecito. Esa es la figura de la autarquía económica. La tierra se trabaja, la gente se alimenta con la producción de la tierra, el excedente va almacenándose, se sigue trabajando la tierra bajo la misma idea. Entonces hay un autoabastecimiento. No se necesita traer desde lejos, comprar, intercambiar. Tigrecito, tú mismo vas a producir tu alimento. Autarquía económica. Ahora, seguimos en elementos. El señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? El señor feudal, Tigrecito, era el dueño de la tierra, aquel que tenía la responsabilidad de que esas tierras produzcan. Ese es el señor feudal. También se le llamaba enfeudador. Propietario de las tierras era la máxima autoridad con la responsabilidad, repito, que esas tierras produzcan. Pero mira, él tenía la responsabilidad que esas tierras produzcan, pero él no trabajaba la tierra. ¿Quién trabajaba la tierra? La tierra la trabajaban los vasallos, los feudatarios. El vasallo era aquel que vivía en el feudo, había una relación feudo-vasallática con el señor feudal, él trabajaba esas tierras y la producción de las tierras lo va a ayudar. ¿Para qué? Para que él pueda alimentarse, el vasallo, que alimente a su gente, pero además, obviamente, la tributación, la producción también,
para el señorío feudal. Vasallo o feudatario era aquel que recibe tierras a cambio de una figura vasallática. Oye, no tengo tierras, quiero tierras, permíteme trabajar tus tierras, voy a ser tu vasallo. Tú trabajabas las tierras, te alimentabas a ti y a los tuyos, pero obviamente también la producción para el señor feudal y todos los excedentes obviamente para el señor feudal. Muchachos, seguimos en elementos. Estos ya son elementos complementarios. Tenemos los villanos. ¿Quiénes eran los villanos? Los villanos eran los campesinos libres. Teóricamente, el villano es de manera sencilla el que vive en la villa. El que vive en la villa, villano. Fácil, tigre. ¿Qué más? Los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba eran los que recibían tierras, pero los siervos de la gleba estaban en relación con la tierra misma. Si de repente el señorío feudal era invadido por otra gente y las tierras de cultivo no eran parte de los campos de batalla, ellos seguían trabajando la tierra y tributarían al nuevo señor feudal, al invasor, al que venció al antiguo dueño. O sea, ellos estaban en relación con la tierra misma. Trabajaban las tierras a cambio del manso. ¿Qué era el manso? Vamos a leer a la derecha para entender un poquito. Era la tierra en general, pero vamos a leer a la derecha. Mira lo que dice. Las tierras dedicadas a los cultivos se dividían en las reservas y los mansos. Las primeras, o sea, las reservas, eran las que el señor feudal las explotaba con sus siervos. El señor feudal explota las reservas con sus siervos. Y las segundas, o sea, los mansos, eran las parcelas que el señor feudal cedía a los campesinos libres a cambio de entregarles una parte de sus cosechas. O sea, manso era una parcela de tierra que el señor feudal cedía al campesino libre para que el campesino libre la trabajara, pero la producción era parte de la producción era para el señorío feudal. Tenía que entregar parte de sus cosechas y la tierra seguía produciendo. Esa es la figura del manso. Seguimos, la ceremonia feudal. Muchachos, en el mundo feudal, en el feudalismo, existió una ceremonia feudal. ¿Y esto qué cosa es? Primero, la ceremonia feudal tenía dos etapas marcaditas. El homenaje, la primera etapa, y la investidura. ¿Qué es el homenaje? Cuando un aspirante a vasallo quería ser parte de un señorío feudal, cuando llegaba rendía un homenaje al señor feudal, en el cual le daba un juramento de fidelidad si el señor feudal ya lo había aceptado. Homenajeaba al señor feudal, rendía loa, pleitesía al señor feudal. Esa es la figura del homenaje. Si el señor feudal va a aceptar a este vasallo tigre, venía la segunda parte, que es la investidura. La investidura es, por ejemplo, el aspirante a vasallo se arrodilla. El señor feudal desenvaina su espada, se la pone en un hombro, se la pasa por la cabeza hacia el otro hombro, que era parte de la ceremonia, y ahí el señor feudal le empieza a decir cuáles van a ser sus deberes, pero también cuáles van a ser sus derechos. En los derechos del señor feudal eran todos los deberes del vasallo, y los derechos del vasallo eran los deberes del señor feudal para con ellos. Si el señor feudal le decía, trabajarás mis tierras y de aquí te alimentarás, por ejemplo, entonces era una obligación del aspirante a vasallo, ya era vasallo, de trabajar esas tierras. Si el señor feudal, por ejemplo, decía, nadie podrá lastimarte o atentar contra ti, porque tú ya perteneces a este señorío feudal. Atentar contra ti es atentar contra nosotros mismos. Entonces le daba una protección, porque ahora este vasallo pertenece al señorío feudal. Entonces, en esta investidura, que se entregaba tierra para que sean trabajadas, pero también se entregaban o se daban a conocer los derechos que tenía el señor feudal, todo lo que el vasallo tenía que hacer, y tigrecito, los derechos que tenía el vasallo, todo lo que el señor feudal tenía que hacer. Esa es la figura, tigrecito, de lo que es
el homenaje y la investidura como principal ceremonia feudal. Seguimos. Tigre, llegamos a los caballeros. ¿Quiénes eran los caballeros? Muchachos, el caballero simplemente es el que anda a caballo. O sea, no hay más. ¿Quién es el caballero? El que anda a caballo. Se acabó. Ese es el caballero. Ahora, el caballero, tigrecitos, era un personaje que andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo el bien. Él vivía con ideales como el honor, la verdad, la lealtad, la justicia. ¿Y sabes por qué? Porque el caballero lo que quería hacer era lograr ser merecedor del amor de una mujer. Entonces, por eso es que el caballero se comportaba de esa manera, porque se preparaba, quería mejorar como hombre, como ser humano, como hombre, para intentar lograr el amor de una mujer. Hay literatura medieval, la literatura caballeresca, que indica que el amor de la mujer era muy excelso, era muy elevado. No cualquier ser humano, no cualquier hombre podía tener el amor de una mujer. Por eso es que el caballero se preparaba. Vivía en honor, verdad, lealtad. El fin máximo del caballero, el amor de una mujer. Ahora, pero bueno, esos son los caballeros clásicos, ¿no? De la Edad Media. Pero obviamente también están los del entorno militar, la caballería. Una institución militar. ¿Quién era el caballero? Militares al servicio de señores feudales. Ahora, ¿cuál era la etapa para ser un caballero? En ambos, sea el clásico, el que anda a caballo de ciudad en ciudad, o sea el que pertenece a los ejércitos. Muchachos, habían 3 etapas marcaditas. La primera etapa, el paje, tigrecito, el que va acumulando toda la información, toda la formación para ser más adelante un caballero. Luego el escudero era el fiel acompañante del caballero, el que lo acompañe en sus aventuras, el que está de un lugar a otro con el caballero, el escudero. Un escudero famoso, muchachos, el que acompañó a Don Quijote de la Mancha en sus aventuras. Me refiero a Sancho Panza. Y por último, la tercera y última etapa, el caballero. El caballero ya es el que recibe el espaldarazo, es aquel que ya tiene una jerarquía. Un detalle, un caballero no era del pueblo, pero tampoco era noble. O sea, un caballero era como una figura libre, pero de mucho respeto en muchos pueblos europeos. Y el de la milicia también, de muchos respetos por la jerarquía militar que tenía. Pero en líneas generales se le llamaba caballero porque andaba a caballo. El caballero. Recuerda, paje, escudero, caballero, las 3 etapas para convertirse en caballero. Seguimos. Muchachos, impuestos medievales. Tigre, acá hay una serie de impuestos muy importantes, peculiares, graciosos, algunos censurables. Por ejemplo, córvea. La córvea es el trabajo que se va a realizar al señor feudal. Tu trabajo era tu forma de tributar. Tú tributabas, tú pagabas con tu trabajo. Esa es la córvea. Por ejemplo, vamos a hacer último, la primicia. Un ganadero, su primera línea de cierta temporada, la primera cría era para la iglesia. Ahora, no solamente la primera cría, sino de todo lo que él criaba. Todo lo que él criaba. Aves, ovinos, porcinos, todo lo que él criaba. La primera cría para la iglesia. En la siguiente temporada, en la siguiente camada, ¿no? La primera cría para la iglesia. Esa es la primicia. Otro interesante, por ejemplo, banalidad. ¿Qué era la banalidad? Si tú querías usar para todo lo que va a ser tu producción, molinos, hornos, pero no tenías, pero otro señor feudal lo tenía, entonces pagabas el impuesto que se llama banalidad. Esa es la figura de la banalidad. Otro, diezmo, la 10ª parte de los ingresos de todo aquel que pertenece a la iglesia, muchachos, se llama diezmo. La 10ª parte, muchachos, de todo lo que pertenece a todo lo que pertenece a la iglesia, la 10ª parte de su sueldo, se lo entregaba, muchachos, a la iglesia, diezmo. Otro tigre re curioso, la pernada. ¿Qué era la pernada? La pernada, tigrecito, es el impuesto a la primera noche. Se le llama la prim noctum. El señor feudal ejercía el derecho de pernada, el derecho de prim noctum,
cuando se produce un matrimonio, ¿cómo pagaba el impuesto el matrimonio? El esposo entregaba a la esposa al señor feudal en la primera noche. Se dio principalmente en Francia, en muchos lugares de Europa, por mucho tiempo, pero termina obviamente cayendo en descrédito por la oposición férrea de los pueblos, ¿no? Porque era bastante complicado, era bastante difícil este pago de impuestos, ¿no? De pernada. Pernada viene de pierna, pernada, el impuesto al matrimonio. La prim noctum, muchachos, en la cual en el momento del matrimonio la esposa pasa la primera noche con el señor feudal. Tigre, algunas costumbres feudales. Los señores feudales vivían en los castillos. Los castillos son los elementos principales, emblemáticos, distintivos del feudalismo. Hablar de feudalismo viene a mi mente caballeros y viene el castillo feudal. Entonces los señores feudales vivían en sus castillos. Se dedicaban a la guerra, tratar de conseguir más tierras, o defender las tierras. Se dedicaban a torneos. Cuando no habían guerras, se dedicaban a hacer competencias. Por ejemplo, mira, vamos a retroceder por aquí. Por ejemplo, no sé si ha visto esa competencia en la cual hay dos caballeros que están así con sus lanzas, mira la foto, y al avanzar así los caballos intentan tumbarse el uno al otro. No sé si ha visto alguna película, algún video, o tienes esa idea. Esa es una competencia, por ejemplo, de caballeros. Otra, pues, los torneos de arco y flecha, ¿no? El tiro al blanco, ¿no? Torneos, se dedicaban a torneos cuando no había guerras. Se dedicaban a la cacería cuando no había guerras. Esa es la figura, muchachos, de los señores feudales. Recibían la visita de trovadores, recibían la visita de juglares. ¿Quiénes eran los trovadores? Los trovadores, muchachos, eran los poetas. Los trovadores eran los poetas que iban hasta el castillo para en el castillo desenvolver su arte, para distraer, para alegrar a los señores feudales. Y los juglares eran los músicos, creo que se entiende a qué se refiere, que también iban al castillo para alegrar las tardes, los momentos de diversión para los señores feudales. Recibían entonces en el castillo la visita de trovadores, que eran los poetas, y los juglares, que eran los músicos. Muchachos, algunos datos complementarios muy importantes. El edicto de Mersenne, por ejemplo. Muchachos, un hombre libre podía elegir a su señor feudal. El señor feudal tenía que aceptarlo. Era como una oficialización. Ahora, el señor feudal ganaba un vasallo. Ganaba pues alguien que le va a trabajar las tierras. El señor feudal finalmente ganaba un vasallo. Ganaba alguien que le va a trabajar la tierra. Pero mira, el edicto de Mersenne, los hombres libres elegían protectores. Obligaba a toda persona a elegir un señor que los protegiera. Edicto de Mersenne. El edicto de Quircy convirtió en hereditario los cargos, daba a los hombres libres los cargos y las tierras. Muchachos, si tú recibías tierras, tú perteneces a un señorío feudal y tú recibías las tierras para trabajarlas, pues cuando ya no estés, tu hijo heredaba la tierra y heredaba el trabajo que tú realizabas. Entonces, ese es el edicto de Quercy. Los cargos que se tenían eran de carácter hereditario. Y yo te he hablado del rubro económico, pero fue en bastantes rubros, muchachos, dentro de las políticas, tanto de gobierno mismo, como incluso algunos aspectos sociales. El edicto de Quircy, entonces, te daba a ti la facultad de heredar lo que tú eres, heredar el cargo. Oye, ¿qué me tocó a mí? Muchachos, la poliarquía feudal. ¿Qué es la poliarquía feudal? La poliarquía feudal, Tigrecito, hace referencia, hay un reino, el reino tiene muchos señoríos feudales, cada señorío feudal tiene un señor feudal, hay una poliarquía, pero siempre bajo el régimen de un rey principal, por así llamarlo, de un monarca central, porque los señores feudales eran como reyes también, pero eran como reyesuelos, como reyes de valles, de tierras, siempre bajo el poder, siempre bajo el mando de un señor de mayor jerarquía que era el rey, que era el monarca. Esa es la poliarquía feudal. Muchachos, el castillo feudal es el emblemático símbolo del feudalismo. Cuando a ti te hablan del feudalismo, viene a tu mente tal vez los caballeros, pero lo primero que viene a tu mente son los castillos feudales. Aquí tenemos algunas imágenes, algunas fotografías de castillos feudales europeos, donde encuentras principalmente en Francia, en Austria, en Alemania, donde están los principales castillos feudales, en Italia.
los castillos de la época feudal, que hoy obviamente son museos de sitio, ¿no? O sea, todo el castillo mismo es el museo, ¿no? Tú entras y puedes ver pinturas de hace 500, 600, 700, 800 años, donde están los de esa familia, donde está el papá, los hijos, hay como árbol genealógico, una parentela de todos los que habían sido dueños de todas esas tierras. Hoy solamente por herencia cultural quedan los castillos. Mira, aquí tengo la parte de un castillo. El patio de armas. El patio de armas va aquí a la parte central, el patio de armas, el espacio para los arcos, ahí están los arqueros para defender, las torres, la barbacana junto, es como el arco que está, donde está el puente levadizo, la puerta de entrada. Un detalle, siempre había un río o un riachuelo, ¿no? Que era una especie de, que se ponía, se ejecutaba, algunos de manera artificial, otros de manera natural, pero era un elemento de protección. Cuando la puerta pues se cerraba, el río quedaba ahí, era una defensa natural. Esa es la figura, Tigrecito, del castillo feudal. La torre del homenaje, importante, donde se realizaban pues todas las ceremonias feudales. La muralla, amurallado todo el castillo, tenía murallas. Aquí vemos, por ejemplo, aquí están los torreones, y las murallas serían estas partecitas de aquí, por ejemplo, estas partes centrales, sino que estos castillos feudales son más domésticos, son castillos en el cual vivió. En cambio aquí, donde vivió es en la parte central, y todo el entorno lo amuralló. Otro formato de lo que son los castillos feudales. Recuerda que es el símbolo principal, emblemático, de lo que es el feudalismo. Listo. Hemos finalizado esta presentación de feudalismo.